Pues Eduardo Galante Patiño, muchas gracias por recibirnos en el laboratorio de Cibio en el que estamos. Voy a resumir su currículum, que es muy extenso. Me va a perdonar si me salto alguna cosa importante, pero Sí, bueno, sí, vamos a ver qué tal. Profesor emérito de la Universidad de Alicante desde septiembre de 2023, catedrático de zoología en esta misma sí, universidad y también en otra. Ha estado en la docencia 48 años. sí, efectivamente. Muchos años. Ha participado también como miembro de comités científicos en parques nacionales, otro tipo de organismos también, presidente de la Asociación de Entomología de España durante 30 años, doctor honoris causa por distintas universidades, investigador de Cibio, director del Museo de la Biodiversidad de IBI, que merece una visita, es un museo muy interesante. Me he dejado algo seguro, ¿no? Y sus áreas de investigación, fundamentalmente la ecología, conservación de insectos. Sí, efectivamente. ¿Mm? Ecología, sobre todo con insectos, pero en general la conservación de la De la biodiversidad y el medio biodiversidad. ambiente. Muy bien, pues esta entrevista es para hablar precisamente de insectos y para conocer qué importantes son para los ecosistemas, que muchas veces nos olvidamos. Pero si le parece, lo primero que vamos a hacer es poner en contexto cuántas especies de insectos hay y por qué son tan importantes. Pues las especies de insectos que hay en todo el mundo son más de 1 millón de especies. Y para que nos demos idea de qué es esta cifra, pensemos que todos los seres vivos que conocemos hasta el momento que se han descrito son aproximadamente 1.800.000 y más de 1 millón son insectos. Y cuando hablo de todos los seres vivos, hablo desde las bacterias y hongos microscópicos a nosotros, o sea, todo lo que es la vida en la Tierra. Entonces, los insectos han tenido un gran éxito evolutivo, han colonizado todos los medios y todos los lugares, desde las zonas tropicales hasta incluso el Ártico. Podemos encontrar algún insecto ahí en los límites de esas zonas extremadamente frías. Y los insectos tienen un papel muy importante en los ecosistemas, como veremos. Esta diversidad de insectos también hace que nuestro país tenga una alta diversidad, tenga una gran riqueza. Tiene más de 45.000 especies de insectos, se conocen en España. También para que nos demos idea de qué estamos hablando, todos los vertebrados del mundo, todas las especies de vertebrados del mundo, escasamente llegan a esa cifra, a los 45.000. Es decir, en España hay más especies de insectos que vertebrados hay en todo el mundo. Y su labor en el ecosistema, porque se conoce mucho la función de la polinización, pero hay otras muchas muy importantes. Sí, efectivamente, los insectos, yo como siempre digo, si hay más de 1 millón de especies de insectos, algo tienen que hacer el ecosistema y algo funciona bien en ese ecosistema con los insectos, pues si no, no existiría. La evolución elimina aquello que no tiene papel, que no funciona en ese momento. Y la polinización es fundamental. La diversidad de las plantas silvestres se debe a los insectos. Más del 70% de las plantas silvestres son eh, mm, polinizadas por los insectos. La producción de frutos, por lo tanto, y la continuidad de las especies se debe a los insectos. Pero nosotros comemos frutos gracias a los insectos. Cuando faltan insectos, no tenemos la producción de frutos en nuestros huertos, en nuestros campos. Los insectos forman parte de las redes tróficas de otros organismos, aves, reptiles, anfibios, peces, o sea, se alimentan de insectos, forman la biomasa alimenticia de todos esos grupos. Pero los insectos son los grandes descomponedores de la naturaleza. Como yo digo, a veces son lo que o yo les llamo los basureros de la naturaleza. Gracias a los insectos se fragmenta, se rompe la materia orgánica de origen animal y vegetal, y esta materia orgánica se introduce en el suelo, ellos se alimentan de esa materia orgánica, la reciclan al fin y al cabo. Lo que hacen es concentrar los bioelementos como el calcio, el zinc, el fósforo, el carbono, etcétera, y esta concentración, ¿dónde vuelve al suelo? En las heces. Al fin y al cabo, no nos damos cuenta, pero los insectos están haciendo el compost de esos terrenos, de esas tierras, que hace que se fertilicen, gracias a los insectos, y tanto de origen animal como vegetal. Hablábamos de una gran cantidad de insectos, pero describía usted muy gráficamente cómo estas poblaciones están disminuyendo y ponía el ejemplo de los parabrisas de los coches cuando viajábamos. Antes acabábamos con gran cantidad de insectos, ahora mismo no.
¿Por qué se está produciendo esta disminución y qué consecuencias puede tener? Bueno, esta disminución son muchas las causas que las está produciendo y algunas estamos todavía investigándolas, no se sabe a ciencia cierta todas las causas, pero es evidente que la agresión que ha tenido el mundo natural a través de la cantidad de plaguicidas y alteración del medio que se ha producido especialmente en los últimos 100 años y las últimas décadas con más intensidad, ha tenido un gran efecto sobre las poblaciones de insectos. Los plaguicidas que hemos echado en grandes cantidades que afortunadamente se están regulando. Yo sé que a veces eso provoca incluso protestas cuando no se conoce bien el funcionamiento de la naturaleza, porque en los procesos agrícolas a veces dicen no tengo ningún producto para controlar la plaga de insectos, hay que potenciar el control biológico, pero esos insecticidas, esos plaguicidas que hemos echado han afectado a las poblaciones. La alteración del medio, la fragmentación, la artificialización del medio, el sellado del territorio en muchos sitios, que se ha construido mucho en muchos sitios donde podían estar los insectos en pequeñas parcelas conviviendo con nosotros, se ha plantado cemento que se ha sellado el suelo. Pero también el cambio climático es evidente. Pero el cambio climático, como yo siempre digo, no es algo que nos ha venido de fuera, es la consecuencia, es no el termómetro que nos está indicando de que algo hemos hecho mal, estamos enfermos, tenemos la naturaleza enferma y el cambio climático es la subida de temperatura que tiene un enfermo, que en este caso es la naturaleza. Y ese aumento de temperatura a los insectos les influye a muchas especies muchísimo, hasta el punto que desaparecen como mínimo localmente. Y los que Desaparecen unas y entiendo que efectivamente, facilitamos el camino a que lleguen otras especies invasoras, que efectivamente, además hay unas que desaparecen y entonces cuando desaparece en una comunidad ciertas especies, estamos desestructurando esa comunidad. Esa comunidad tiene millones de años de evolución y son especies que se han encajado y que conviven como las piezas de un puzzle. Hay piezas que se pierden porque no pueden convivir ahí. Un insecto, con aumentarle 1 o 2 grados temperatura media a veces en el año, puede ser que no puedan vivir. Si tienen capacidad de desplazar, se van claro. los voladores. Si no tienen capacidad de desplazar porque no tienen capacidad de vuelo, porque lo han perdido evolutivamente, etcétera, pues entonces resulta que esas especies podrán estar desabocadas a la extinción. Y máxime cuando hemos artificializado el territorio y lo hemos fragmentado y los hemos aislado las poblaciones. No hay entonces intercambio genético para mantener diversidad genética en las poblaciones. Y cuando eso ocurre, ese medio lo hemos empobrecido eliminando una serie de especies. Esos huecos los llenan las especies oportunistas, que son las invasoras. Una de las especies que quizá más conocemos como amenazada o en peligro son las abejas, pero entiendo que hay muchas más y que posiblemente no sean tan conocidas. Sí, ¿Qué- efectivamente, cuando hablamos de abejas, generalmente la imagen que tenemos es la abeja doméstica. La abeja doméstica tiene su papel y Ujú. el papel fundamental es producir miel, eh, eh, contribuir a la economía de nuestra sociedad, una parte de nuestra sociedad, y alimento para nosotros. Pero eso es un animal doméstico, como son las ovejas o como son las vacas. La polinización la llevan a cabo esas abejas domésticas, pero es una polinización muy parcial. Las abejas visitan las flores más abundantes y sin embargo, pues, si tenemos una sobrepastoreo, porque sería casi un pastoreo, una sobrepecoración de las abejas en determinados sitios porque se aumentan las colmenas, podemos estar compitiendo con las abejas silvestres. En España hay más de 1.100 especies de abejas silvestres y en todo el mundo probablemente hay unas 20.000 o más de 20.000 especies de abejas silvestres. Todas esas abejas silvestres están contribuyendo a la polinización, no solo las abejas domésticas. Cuando hablamos de abejas debemos de pensar en el conjunto, en Ujú. todas las abejas. Y para mantener esas abejas silvestres necesitamos mantener los ecosistemas sanos, los ecosistemas que funcionen, con las funciones que los procesos ecológicos se estén produciendo día a día de una forma natural. Menciona también un concepto que es el de la reserva entomológica. Lógica. Desde la asociación que usted ha presidido durante 3 décadas, de hecho, han promovido esto. Coméntenos Sí. un poco en qué consiste. Pues la idea surgió como
una colaboración con distintos grupos sociales, ONGs particulares, administraciones locales, provinciales, donde incentivar la conservación de la naturaleza. Entonces, ¿qué es una reserva entomológica? Un espacio con cierta riqueza entomológica o que mantiene especies que son protegidas y entonces, o amenazadas, y que entonces un particular, una ONG o una administración local quiere eh, mm, que sea un escaparate de conservación. Y entonces propone la reserva entomológica a la Asociación Española de Entomología con una pequeña memoria, se examina a la Asociación Española de Entomología y la Asociación Española de Entomología le da entonces el diploma y la categoría de reserva entomológica. No tiene una categoría administrativa, digamos, es un sello de calidad de la Asociación Española de Entomología donde el declarante de esa zona y que va a gestionarlo se compromete a seguir manteniendo esa zona ya conservada, a contribuir a a la regeneración de hábitats y sobre todo a una cosa muy importante, hacer educación ambiental, a difundir en la sociedad la importancia de los insectos, tanto en grupos sociales como sobre todo en los grupos escolares. Eso le iba a preguntar, que quizá los insectos no gozan de muy buena prensa, por decirlo de alguna manera, porque son unos grandes desconocidos, ¿no? Claro. De hecho, hemos visitado varias veces los talleres que hace Cibio en la Noche de los Investigadores en la Universidad de Alicante y es muy curioso cómo llama la atención sobre todo de los más pequeños. Le quería preguntar también por un tema que seguramente haya comentado en alguna ocasión con sus colegas, y es cómo tenemos en el rabillo del ojo a los insectos como futura fuente proteínica de nuestra propia dieta. Eh, Eso está ocurriendo ya en otros países, nosotros quizá por cultura todavía no lo vemos, pero ¿cuál es un poco su percepción? Bueno, es verdad que aquí en España actualmente la producción de insectos se dirige hacia la producción de alimento animal, pero es una base proteínica de futuro, es importante. Ya hay en España alguna iniciativa empresarial que lo introduce en barras energéticas, en la proteína de insecto, porque tenemos que tener en cuenta que la proteína de insecto en peso seco es casi el doble de la proteína en peso seco que puede tener un filete de ternera. Y además tiene mm, una característica, el alimento de los insectos, los ácidos grasos son insaturados. Y esto es entonces muy importante para la salud Ujú. nuestra. El futuro de comer insectos creo que pasa por un cambio de mentalidad que es difícil y largo de recorrer, porque Mm. yo he comido insectos de todo tipo. Y aquí está. Entonces, sí, sí, no, yo he comido insectos en África, en América, incluso he comprado los insectos y he preparado comidas aquí. Yo he hecho para, en la universidad incluso hicimos hace unos años, hacíamos jornadas alimentando de insectos, la gente rechazaba al principio y al final acababa todo el mundo comiendo insectos, porque un insecto que nos rechaza es porque siempre pensamos en los mismos, en la cucaracha, en el mosquito y en la mosca, Ya. pero los insectos, pero un saltamontes, que mucha gente cuando digo esto le rechaza de entrada, digo un saltamontes se dice poco de una gamba. La única diferencia es que uno está en el mar y el otro está saltando por el prado. Pero tiene a veces una textura un poco diferente, pero se preparan y eso entonces se pueden alimentar. Hay muchos países que se alimentan de insectos, está En su en su dieta está muy tradición incorporado. claro, sobre todo América, en partes de África y en Asia. Entonces, para ellos es normal alimentarse de insectos. Lo que pasa es que en nuestra cultura occidental esto hemos tenido siempre la prevención. No sé si algún día llegará a Yo creo tomarse que un sí, va todo tan plato, rápido que pero bueno, pero seguramente. yo he tomado un arroz en vez de con gambas, con saltamontes y hormigas. Y estaba bien. Está rico. Quiero acabar la entrevista con una pregunta. Ayer le comentaba a mi hijo, que tiene 13 años, que iba a entrevistar a un experto investigador en insectos, y entonces le digo, ¿y tú qué pregunta le harías? Y se la voy a leer casi. Y él me decía, si el hongo Cordyceps, que es un hongo que ha inspirado un videojuego muy conocido y una serie de televisión, que es The Last of Us,
que digamos colonizaba el cerebro de los humanos y un poco pues, los condicionaba, los convertía como en zombies. Este hongo utiliza a las hormigas para propagarse, ¿no? Las coloniza, controla su musculatura y se propaga con eso. Y él me decía si por evolución es posible que acabe en otro tipo de insectos. Sí, ese tipo de hongos colonizan los insectos. Son lo que llaman hongos entomófagos. Que el entomófago entonces es que está relacionado con los insectos. Entonces no solo las hormigas, sino otros muchos insectos. De hecho, hay algunos de ellos, como Beauveria bassiana, que se llama en el nombre científico, se utiliza mucho en control biológico de plagas, de algunas, incluso se ha utilizado, por ejemplo, contra el picudo rojo. Ajá. Y entonces lo que hace es invadir el cuerpo, es como un alien, efectivamente, que las hifas van invadiendo el cuerpo y, claro, llegan hasta el cerebro y le cambian hasta el comportamiento al animal. Las hormigas suben a la parte alta de las plantas y se quedan ahí. Entonces, ahí puede llegar cualquier ave que lo coge y lo va a transportar a otro sitio y entonces se van a infestar otros hormigas, otros insectos. Entonces sí que afecta no solo a las hormigas, sino afecta a otros. Ahí se De quedará. momento lo que no nos afecta es a nosotros, eso solo es en el juego. Se ve que esa es la preocupación mayor. Pues le agradezco mucho que nos haya dedicado este tiempo para hablar de los insectos y sobre todo pues para no mostrarlos como algo que normalmente rechazamos, pero que al final son vitales para nuestra propia supervivencia Sí, como raza. efectivamente, los insectos, la conclusión final es esa. Son como en la campaña que tenemos con Ecologistas en Acción, que hicimos con la Sociedad Española de Entomología, que es los insectos, el lema es los insectos imprescindibles para la vida. Muchas Bueno, gracias pues nada, y, gracias a vosotros, y espero que sigan encantado. cosechando Sí, investigaciones. fue muy bien, sí, pues muchas gracias y encantado. Muy bien.